escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y sobre este tema, precisamente, estamos en los estudios de FM Mundo con el abogado José Antonio Dávalos, el ministro de Ambiente, para hablar sobre la situación del gobierno y la concesión de los permisos, los registros. Hay una confusión de términos y aparentemente un juego de palabras en el que está cayendo el gobierno, pretendiendo aparentemente defender lo indefendible. José Antonio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, muy buenas noches. Es un gusto poder participar para aclarar un poco esto. Creo que es importante aclarar básicamente sobre este juego de palabras. Hablan del registro y hablan de un área protegida o un área que goza de protección. Y en este juego creo que está parte de la clave de la narrativa que ha emprendido el gobierno. Sí, la terminología técnico-legal siempre es compleja, se puede prestar para juegos de palabras y son dos cosas por separado que me gustaría aclarar. La primera, los tipos de permisos que existen son certificados, registros o licencias ambientales, en función de los impactos ambientales que pueda tener una actividad o una obra. Cuando la actividad tiene un impacto mínimo, ínfimo, es un certificado ambiental. Automático, usted entra, lo saca por internet en unos minutos y lo tiene. Y es opcional. Pensemos en los restaurantes que hay aquí en La Shiri. Si quieren pueden obtener el certificado, si no, no lo obtienen y no pasa nada. Es un certificado meramente de trámite. Meramente de trámite. Ya cuando el impacto es bajo, usted saca un registro ambiental. ¿Cómo sabe que el impacto es bajo? Porque hay una categorización por actividades. Se utiliza el SIU, como se utiliza en la Superintendencia de Compañías, y eso le dice qué tan alto o bajo es el impacto ambiental de su actividad. Y luego, cuando el impacto es medio o alto, entonces sí usted tramita una licencia ambiental. En el caso del registro ambiental, ¿se requiere algún tipo de inspección, tomando en cuenta que hay estas pretensiones, por ejemplo, del proyecto inmobiliario en una zona protegida, o al menos en una zona que goza de protección? El registro, ¿cuál es la importancia de sacar este registro? Y ¿existe alguna inspección? Porque si no, es un tema Hay varios escenarios que determinan aquello. El primero es, como en este caso, si la obra o actividad se va a generar dentro de un bosque y vegetación protector o dentro de un área protegida. Entonces, usted tiene una garantía adicional que nos brinda la legislación, que es el obtener un informe de viabilidad ambiental. Antes de poder obtener el registro, usted tiene que pasar por esa viabilidad. Y otro escenario es que, teniendo la necesidad de hacer ese informe de viabilidad, usted tenga que presentar lo que se conoce como un catastro forestal. Usted tiene que ir y decir cuáles son las especies que están en la zona. Un inventario forestal es el nombre técnico. ¿Qué especies están en la zona? ¿Cuáles usted va a necesitar cortar? ¿Qué va a hacer para mitigar ese impacto? ¿Y cómo va a reforestar? En este caso de Oloncito, se dan los dos escenarios. Tiene que tener un informe de viabilidad ambiental porque está dentro de un bosque y vegetación protector, y tiene que tener un inventario forestal. Eso demanda una inspección en sitio. ¿El informe o el inventario se dieron durante la gestión anterior del Ministerio del Ambiente, es decir, durante su gestión? No. El proceso se registra en el Sistema Único de Información Ambiental, que es la única forma de obtenerlo, el 28 de noviembre de 2023. Y se se realiza la viabilidad ambiental favorable el 30 de noviembre de 2023. Y el 5 de diciembre de 2023 se suscribe la resolución otorgando el registro ambiental. ¿Y esto es considerado un tiempo récord para la entrega de un registro en estas condiciones? No me atrevería a decir récord, pero sí. Pero más ágil de lo normal. Es más ágil de lo que a mí me ha tocado. Porque la ministra ha dicho, y en esa conversación que la acabamos de escuchar hace unos minutos, que una licencia o registro hay una diferencia, y hace esa diferenciación que una licencia podría sacarse en 5 meses y un permiso, un registro en 2 días. No es del todo acertado, porque, por ejemplo, la licencia ambiental tiene unos tiempos que están establecidos en la ley, y la licencia ambiental tiene que pasar por una consulta ambiental. Solo la consulta ambiental toma más o menos 5 meses. Entonces, estamos hablando de que obtener una licencia ambiental puede tomar 1 año. Los registros ambientales son mucho más ágiles, o lo eran, hasta antes de una sentencia de la Corte Constitucional, que fue notificada el 17 de noviembre de 2023, en la que resuelve sobre la inconstitucionalidad
del decreto ejecutivo 754, que establecía el procedimiento para realizar la consulta ambiental y dicta unos lineamientos de cómo debe llevarse a cabo la consulta ambiental. En el acápite 199 de esa sentencia, la Corte dice que debe realizarse la consulta ambiental para registros y para licencias. Es decir, la cuestión de fondo aquí es que este registro ambiental debió pasar por una consulta ambiental. Eso quiere decir que no había forma de emitirlo en menos de 5 o 6 meses. Entendemos, y las autoridades, tanto en Fiscalía, de acuerdo a las denuncias que se han presentado y las investigaciones que se lleva adelante, como desde el Ministerio del Ambiente, esperamos al menos que eso ocurra, avanzarán con las investigaciones, pero en su experiencia como exministro de Ambiente, aquí hay abiertamente irregularidades. Hay una omisión en el procedimiento. Debió hacerse la consulta ambiental. Eso es de lo que estoy seguro. Es algo que sí llama la atención, porque además, tomando en cuenta los tiempos, creo que es importante para nuestros oyentes también tomar en cuenta los tiempos para el 23 de noviembre, cuando entendemos ingresan los primeros papeles, posteriormente creo que es el 28 ingresan los documentos. Estaban muy pocos días en el gobierno el presidente Noboa, claro. Estaba menos de un mes en el gobierno, y ya comenzó a agilitarse estos trámites de una empresa, de la esposa del presidente, con autoridades de Estado ya del nuevo gobierno, y esto camina con demasiada rapidez y con las omisiones que usted señala. Evidentemente eso se presta y levanta suspicacias, es natural, pero yo creo que lo que debemos concentrarnos es en lo de fondo, en la protección del medio ambiente. Esta es una zona que fue declarada como bosque y vegetación protectora en el 2001. Y claro, alguien puede decir, pero si es un estero y hay unos algarrobos, bueno, eso es un ecosistema. Ahí adentro hay vida, hay especies, hay esos árboles, son reguladores de temperatura, capturan oxígeno, tiene una importancia. Por supuesto, lo que se ha dicho no es un área protegida, es cierto, no es un área protegida, pero eso no significa que esté desprotegida, porque sí es un bosque y vegetación protector. Cuando usted tiene casos así, hay que ser particularmente cuidadosos para estudiar la forma en la cual una obra o actividad puede impactar en ese ecosistema. Este es un ecosistema relativamente pequeño y esta es una obra que puede tener un impacto. Ahora bien, Ramiro Ávila, que es precisamente un ex juez de la Corte Constitucional, él hace una aclaración a la ministra Sade Fritchi y dice: según la sentencia de la Corte Constitucional 2218 IN del 2021, en manglar solo se puede construir infraestructura pública si es para garantizar servicios a la comunidad y que sean respetuosos del ecosistema. Eso no hace un proyecto inmobiliario privado. Y que se demuestre que que es necesario realizarse en ese sitio. Esa sentencia es muy importante porque analiza el tema de la tala de manglar. Mire, el manglar es un ecosistema tan delicado pero tan útil y se ha venido depredando no solo en Ecuador, en todo el mundo. Al Ecuador le quedan más o menos 150.000 hectáreas de manglar. Entonces, cada metro cuadrado que podamos cuidar de manglar, tenemos que cuidarlo. Entonces, esa es otra consideración que debió tenerse en el sitio. Ahora habría que analizar, por supuesto, el inventario forestal para ver si es que el promotor del proyecto afirma que hay o no hay manglares, y habría que ver el informe de la inspección para ver si corrobora eso. Entonces vamos aclarando algunas cosas. El hecho, primero, que hubo omisiones. Segundo, hubo una lista de trámites que al menos fueron acelerados. No vamos a decir que hubo ahí tráfico de influencias, ni mucho menos, determinarán las autoridades, pero al menos son trámites que fueron acelerados. No se podía, de acuerdo a esta sentencia de la Corte Constitucional del 2021, construir proyectos inmobiliarios, al menos que se justifique. Es que un proyecto inmobiliario no es de servicio público. La sentencia de la 2218 le dice que tiene que ser por un tema de servicio público. De interés de la comunidad. De interés de la comunidad. Una escuela que necesita ponerse allí para los chicos de la comunidad. Ok, no puede ponerse en ningún otro sitio, ¿no? Bueno, pongámosle en el manglar. Pero no es solamente que talo el manglar y se acabó. Cuando usted consigue la autorización para hacer eso, usted tiene que irse a otro lado y resembrar el manglar. En la misma zona, resembrar lo que usted taló, para asegurarse de que el ecosistema pueda reponerse. Entonces, eso es un tema que debió evaluarse. Yo me imagino que se evaluó y debe estar en los documentos del expediente.
Ahora bien, para los primeros días de enero, y ahí hay otro de los trámites que se realizan por parte de la empresa, de la esposa del presidente, entre finales de diciembre y los primeros días de enero también se concede otro permiso para avanzar en una zona de la construcción. Me parece que ese es para reforzar uno de los márgenes del estero. Ese es un proceso que requiere inspecciones, que requiere ir a la zona, que requiere asegurarse de que tampoco se lo puede hacer en 5 días como se lo hizo. No he visto que un permiso de agua se tramite tan rápido, la verdad. En la experiencia del ministerio nunca. En la experiencia del ministerio no. Mi voz no es definitiva porque, como usted comprenderá, pues yo estaba acá en Quito y cada una de las zonales maneja estos temas. Evidentemente, si me hubiesen reportado cada trámite que llevaban, pues hubiésemos perdido más tiempo en el reporte que en atender los trámites. Pero que yo haya visto, el tema no funcionaba tan rápido. ¿Cómo opera, dado que en el registro, en el primero, en el que nos referimos de noviembre del 2023, 28 de noviembre, ahí se especifica una advertencia sobre el tipo de especies que están en esa zona? ¿Cómo el ministerio podría dar una autorización o emitir este registro bajo esa advertencia cuando debió simplemente o evidentemente negarlo? Bueno, esas advertencias son necesarias como parte del análisis del informe, pero ese informe de viabilidad, que es el del 30 de noviembre, termina dándole valga la redundancia, un informe de viabilidad ambiental favorable al proyecto. A pesar de los riesgos y las advertencias del tipo de especies que estaban en amenaza. Yo no estoy para justificar a nadie, pero yo me imagino que tiene que haber habido un análisis detrás de esto para decir, bueno, no se está afectando manglar y entonces se permite esto y tiene que volver a sembrar creo que 28 algarrobos que necesitaban talar. Es lo que yo me imagino, porque así es como suelen llevarse estos procesos. Más allá de eso, el informe de viabilidad no tiene adjunto un informe técnico de las visitas, o al menos no he podido tener acceso a él, pero debiera estar en el expediente. Revisando ese informe técnico que respalda el informe de viabilidad, ahí uno puede darse cuenta si se analizó o no se analizó. Vaya que si no se analizó, pues ahí sí estamos frente a un problema. Y con eso cierro. Dadas las sentencias de la Corte Constitucional y principalmente la del 2021, siendo así y en estricto respeto a esa sentencia, no debería ni siquiera plantearse la idea de un proyecto inmobiliario en esta zona. En función de la sentencia del 2021, no podría haber un proyecto inmobiliario en Manglar, excepto tal vez que fuera un tema de vivienda popular que no hay dónde más crear. Claramente no. Pero eso no tendría una mayor justificación. Y en función de la sentencia de noviembre del 2023, ese registro debió pasar por una consulta ambiental. Hubo un tema que a mí me impactó en el video que se hizo viral, y era una persona que le decía al que debo asumir es el representante de la constructora, ustedes tienen que preguntarnos a nosotros antes de construir. Y esta persona le dice, no, ¿dónde dice eso? Bueno, está en una sentencia de la Corte Constitucional y este morador de Loncito estaba en lo correcto. Debió realizarse esta consulta ambiental antes de emitir el registro. La ministra de Ambiente ha dicho que esto no es un misterio, ¿o sí? Un misterio no creo que sea un misterio, la documentación es pública, como usted dice, ya hay un tema en fiscalía, si es que alguien quiere investigar por ese lado. Ella intenta minimizar la concesión de los permisos, la concesión de estas licencias, de estos permisos para viabilizar la construcción, y ella dice que esto no es ningún misterio. Yo supondría que sí, lo que a mí me preocupa es cuántos más registros se están emitiendo sin consulta ambiental. Eso es algo en lo que hay que fijarse ahora. Primero, hay que revocar este registro y hacerlo bien. Si después de todos los informes técnicos y después de la consulta ambiental, estoy imaginando, la gente dice, sí, estamos de acuerdo con el proyecto, bueno, seguirá adelante. Pero hay que seguir esos pasos para asegurarnos de que cosas como esta no pasen. ¿Deberían en el propio ministerio revocarlo? Si yo estuviera en el caso, sí. Sí, el propio ministerio deberá buscar una forma de dejarlo sin efecto. O los comuneros a través de acciones. Los comuneros tienen acciones legales por las cuales pueden conseguir que se revoque ese registro ambiental porque hay una afectación a su derecho a la consulta ambiental.
Básicamente, creo que está bastante claro. Ha sido José Antonio Dávalos, exministro. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Exministro de Ambiente, explicando el sistema y toda la dinámica que se sigue para la concesión de las licencias, los permisos, los registros ambientales. En este caso, en el caso de Olón, de este proyecto inmobiliario de la empresa de la esposa del presidente Daniel Noboa, no ha habido al menos los pasos que deberían seguirse. Ha habido trámites expeditos de acuerdo a las fechas que se han planteado, y las respuestas evidentemente al gobierno no han sido totalmente claras, al menos para quienes estamos siguiendo de cerca el tema, y hay abiertas irregularidades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.